¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo contenido, un nuevo vídeo, un nuevo programa, llamadlo como queráis, de La Cuadrilla de tu Dinero. Ya sabéis, este canal en el que, pues lo que hacemos es profundizar un poco más en todos los contenidos, todos los temas de cultura financiera que traemos a Tu Dinero Nunca Duerme. Hoy estoy no solo porque voy a estar muy bien acompañado en este vídeo con dos viejos conocidos de todos vosotros, si ya sois seguidores de Tu Dinero Nunca Duerme y tuvisteis la suerte de escuchar el episodio, bien en directo, bien en diferido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas, también en YouTube, en el canal de Es Radio, la entrevista que tuvimos con pues una compañía muy particular, con un sesgo muy particular también, una historia interesantísima de, podríamos decir, dos apasionados de las finanzas que se encontraron porque era necesario que se encontraran. Hablo del Grupo Tesis, hablo de su presidente y socio fundador, que es César Sala Gamero, a quien ya voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por la presentación. Oye, es un gustazo teneros aquí también en La Cuadrilla. Esto, nuestros amigos que nos escuchan y nos ven no lo saben, pero esta entrevista ha sido un poco atropellada. Por fin puedo decir que estamos también aquí en La Cuadrilla con César. Esa ha sido atropellada Nada, por muy mi a culpa, gusto. porque mi agenda al final ha sido un Muy poco a traicionera gusto. y ya estamos aquí. Y vamos a saludar también al director de inversiones del Grupo Tesis, que es Antonio Fernández Quesada, y que ya también le puedo saludar. Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí presentando hoy. Eso podemos decir buenas noches, porque ahora es por la noche, pero como esto lo verán nuestros amigos a cualquier hora, cualquier día, pues nos saludamos y ya está. Decía que teníais una historia muy particular. Y a mí el día que vinisteis a Tu Dinero Nunca Duerme me llamó poderosamente la atención, César, porque no era ni es la solución lógica a la que terminan llegando muchas compañías, pero la vuestra llegó. César, tú llegaste y dijiste esto, porque tú no te dedicabas al mundo de las inversiones. Tú tienes una compañía que ha ido creciendo y dijiste, ¿y con los excedentes qué hacemos? ¿Y si Exactamente. montamos una gestora? Es casi al final es una obligación. O sea, quiero decir, cuando las cosas van razonablemente bien, en general generas más caja que ideas de negocio. Y es una necesidad el invertir la liquidez. O sea, al tenerla simplemente aparcada, la liquidez ya no es tal porque se convierte en ilíquida, puesto que no la usas. Y entonces lo que estás corriendo en ese momento es un coste de oportunidad que lo estás soportando sin darte cuenta. Entonces ya desde el año 98 es una cuestión que para mí era crítica y gracias a la ayuda de una persona que me fue presentando diferentes fondos, pues llegué al primero, que, bueno, fue el tercero que me presentó. En ese momento conocí a un fondo que me pareció fantástico y con el tiempo pues decidimos estar al otro lado de la mesa. O sea, quiero decir, ya nos pareció una actividad muy bonita, apasionante y que además, desde el punto de vista industrial, pues podía ser rentable y estar muy bien. Entonces, a la vez que gestionamos el propio dinero del grupo, pues coinvertimos con terceros partícipes. Porque, ¿cuál era vuestra actividad principal, César? Bueno, yo soy ingeniero de caminos y en el año 93 constituí una constructora. Con el tiempo esa constructora fue un grupo de infraestructuras relativamente importante, Ciopsas y Socia, de la que todavía el Grupo Tesis es accionista con el 30% del accionariado. Este grupo de infraestructuras es concesionario de autopistas, tiene energías renovables, es inmobiliario, es muy diversificado. Yo salgo como consejero delegado del grupo de infraestructuras en el 2016 y lo que hago es arrancar o dedicarme con mayor intensidad al holding familiar, que es el grupo Tesis, y dentro de esa diversificación, pues primero constituimos una red de gasolineras automatizadas que está hoy en el mercado, que es NAFTE, y como consecuencia otra vez de los más caja que ideas, pues la necesidad de constantemente invertir.
Y en el año 2018 decidimos, junto con una persona que hoy no está aquí, pero que forma parte digamos, del core de todo esto, que es Iván Ferrandiz, pues decidimos que teníamos que intentar andarlo por nuestra cuenta. Esto no es reciente, en 2018 ya teníamos esta idea. Y en el 2021 iniciamos la idea de profesionalizar la actividad y es cuando iniciamos una serie de entrevistas concretamente con 60 o 70 personas y de este funnel, de este embudo, al final la parte destilada que sale es Antonio. Es Antonio Fernández Quesada, que se incorpora el 1 de marzo de 2022 y lleva la parte de Family Office de inversión directa en compañías. Y nada menos que le pilla el 2022, que es un año durísimo. Y bueno, yo el primer día le dije, oye Antonio, yo no te voy a decir nada de lo que tienes que hacer porque si te lo digo, claramente me he equivocado. Y Antonio yo creo que en ese momento me miraba así como diciendo, si este espera que yo haga lo que él me va a decir, pues Va listo. la tiene clara. Y bueno, pues la verdad es que fue un año duro, pero la forma de soportar una bajada a mí me pareció que lo hacía francamente bien. Y bueno, luego llegó el 23, que fue un año excepcional, y mientras tanto, pues Iván y yo íbamos trabajando para dar cobertura, para hacer los mimbres de lo que sería la sociedad asesora, regulada por CNMV, y seleccionamos una gestora, concretamente Antbank, para que lanzase el fondo que nosotros íbamos a impulsar, que es Tesis Internacional, a cuyo frente de la asesoría está Antonio. O sea, realmente Antonio empieza su actividad asesora el 1 de marzo del 22 hasta hoy. Y lo que hemos hecho ha sido cambiar el Family Office por un fondo en el que participan terceros partícipes, ¿no? Y con el que estamos encantados. O sea, nosotros somos los principales partícipes por aquello de la piel en el juego, pero... Sí, in the game absoluto. Claro. Si tú quieres que la gente esté convencida de lo que haces, lo primero que tienes que ponerte es en cabeza, ¿no? Y Antonio, ¿cómo fue esos trastos, ¿no? Que viene César, después de 60 candidatos, te da los trastos de matar y te dice, hala, ahí tienes el morlaco, a ver qué tal te portas. Sí, a ver, yo encantado porque yo llevaba ya invirtiendo mucho tiempo, a mí me encantaba y me encanta el mundo de la inversión, para mí es un hobby, entonces yo siempre había querido trabajar en este sector y gestionar o asesorar un fondo, yo era la ilusión de mi vida y era lo que quería. Entonces yo estaba en Madrid y estaba en otro trabajo, en una aseguradora, pero no estaba llevando la parte de inversión, estaba en el departamento de inversiones, pero bueno, hacía otras tareas, entonces yo... Por mi cuenta sí que llevaba mucho tiempo invirtiendo, igual desde los 16, 17 años, igual llevo, no sé, más de 15 años. Y a mí era lo que me gustaba y yo lo tenía clarísimo, porque yo salía de trabajar, leía, veía vídeos, había mil cosas de inversiones y era como, o sea, para mí el tiempo no pasa cuando estoy con las inversiones. Entonces quería eso y lo tenía muy claro. ¿Qué ocurre? Bueno, yo soy de Jaén, estaba viviendo en Madrid y me salió la oferta en Zaragoza. Pero dije, vale, es lo que quiero, tengo que ir a Zaragoza a vivir esto, entonces quería hacerlo. Y bueno, luego la llegada, en 2022 fue un año duro, pero yo vi claramente que me dejaba libertad para la toma de decisiones, que era algo que yo quería claramente, porque si no al final no estoy haciendo nada ahí. Y también veía muy claramente que César entiende muy bien la inversión y entiende muy bien que la inversión en renta variable no todo es lineal, sino que hay caídas que muchas veces duran mucho tiempo y hay caídas también muy pronunciadas, como fue el 2022. El 2022 empezamos pues, con un menos 20 o por ahí, y luego es cierto que en 2023 y 2024 se ha recuperado con fuerza, es decir, ya el fondo es bastante rentable y el Family Office también, pero el primer año fue duro. Eso César lo entendía muy bien, venía de vez en cuando, me preguntaba pues qué decisiones estaba tomando, por qué, pues un poco ver qué hacía, parecía que le convencía, entonces bueno, pues estaba contento, le daba tranquilidad y yo pues estaba, o sea, a pesar de que caía todo, estaba tranquilo, o sea, estaba tranquilo y bastante contento por hacer lo que a mí me gusta. Correcto. Mi labor se limitaba a preguntar. Y nunca, la verdad es que nunca lo pillé en una contradicción. Cosa que cuando uno se dedica a
este negocio es importante. El resultado del fondo avala lo que dices, ¿no, César? Sí, esto, pero a ver, hay un inversor muy importante que se llama Howard Marks, que dice que tú puedes hacer las cosas bien o mal y luego te pueden ir bien o mal. Son 4 posibilidades, o sea, hacerlas bien y que te vaya bien, hacerlas bien y que te vaya mal, y hacerlas mal y que te vaya bien o mal. Entonces, realmente el fondo ahora está yendo muy bien, pero es un trabajo de largo plazo. O sea, ya después de invertir desde... Bueno, yo empecé a invertir en el año 87, que ya ha llovido, y después de estos años de inversión, que casi son 40 años, pues, y las has visto de todos los colores, ves que el largo plazo es largo plazo. O sea, quiero decir, las cosas son 7, 10 años, entonces sí hay que dejarlas madurar y hay que dejarlas crecer con tranquilidad. César, Antonio, no sé si hemos llegado a dar el nombre de una de las personas que te inspiró toda esta aventura. Hablabas tú antes de que habíais tenido un intercambio de opiniones y que no sé si podemos decir quién fue un gran gestor muy conocido en España que, bueno, pues tú tuviste la suerte de poder conocer y que también inspiró un poco este camino que tomasteis en el fondo de inversión. ¿Te refieres a Francisco García Paramés? Sí, Exacto. por supuesto. Digamos que es el primer gestor que yo conocí personalmente y me sorprendió la manera que tenían de trabajar. En ese momento estaba en Bestinver vamos, me pareció una forma muy apasionada y muy entregada de dedicarse a su trabajo. Y bueno, pues siempre es un referente. Es un referente. He conocido a otros que también son fantásticos gestores, pero él claramente, pues como él fue el primero que conocí, ha sido un referente, sí, por supuesto. Sí, un grandísimo gestor y que ha inspirado mucho y a muchos y que dejará un legado importante. Ahí tenemos el grupo Santa Comba, tenemos Value School, con quien nosotros colaboramos muy habitualmente. Bueno, Tu Dinero Nunca Duerme siempre, desde que arrancamos. Tenéis preparado, Antonio, César, tenéis preparado una pequeña presentación que, además de hablarnos un poco, para aquellos que no lo conozcan, del grupo Tesis, además nos va a permitir poder charlar con algunos ejemplos prácticos y muy gráficos sobre una de las necesidades principales que tenemos en España, y es la necesidad de que cada vez más gente sea consciente de que tiene que formarse en cultura financiera, que necesita conocimientos financieros si quiere ganar espacios de libertad y salir de esa carrera de la rata en la que tantos están, ¿no? Trabajando para lograr más dinero, para poder pagar más facturas, para necesitar más trabajo para pagar más facturas, en lugar de trabajar para que el dinero que nosotros generamos, como fue el caso de César, que llegó a tener más caja que ideas, pues que ese dinero empiece a trabajar para nosotros y no nosotros machaconamente para el dinero. La vamos a subir la presentación y no sé si, Antonio, quieres dirigir tú o... Bueno, César, Vale, tú y yo vamos comentando si quieres. Sí, vamos perfecto. haciendo preguntas y apostillando temas. Eso es. Vale. Pues cuando quieras. Bueno, sí, como bien ha comentado César, bueno, yo entré en el año 2022 y fue en septiembre del año 23 cuando arrancó Tesis Internacional, que es el fondo que asesoramos. Entonces, desde septiembre del 23 hasta día de hoy, esta es la evolución del fondo, que al final es 1 año y 4 meses, y es cierto que la rentabilidad, bueno, pues ha sido muy abultada, del 53,66%, pero 1 año y 4 meses, pues al final sigue siendo todavía un fondo joven, es decir, esto no es largo plazo, ha ido muy bien, pero el fondo a largo plazo también tendrá caídas, que de momento las ha tenido, pero pequeñas, aunque nosotros somos optimistas y confiamos en hacer rentabilidades de doble dígito, por eso estamos fuertemente invertidos también. Entonces, hablando un poco de cultura financiera, ¿por qué hay que invertir en bolsa? Bueno, pues además de lo que ha comentado Luis Fer, pues un poco salir de esa carrera de la rata, de tener un colchón financiero que nos avale, de luchar un poco contra la inflación, la bolsa es el activo más rentable a largo plazo. Y si vemos aquí este gráfico, que es logarítmico, desde el año 70 al año 24,
son como 54 años, el que invirtiera $10.000 en el Standard & Poor's, en el año 24 tendría 2.600.000. Es decir, ha multiplicado su inversión inicial por bastante veces. ¿Qué ocurre? Que si hacemos zoom en esta misma gráfica, habrá momentos en que ha habido caídas y caídas fuertes, incluso caídas duraderas. Hay caídas pues, que pueden durar 5 o 6 años y no por ello quiere decir pues, que lo estemos haciendo mal o que esté pasando algo, sino que simplemente el mercado, en este caso el Standard & Poor's, que son las 500 empresas principales, digamos, del índice de la bolsa americana, pues, bueno, pues tiene periodos que hay que conocer y hay que tener un plan siempre mirando a largo plazo y saber que esto va a ocurrir, porque siempre ocurre en caída de vez en cuando y es así. Perdón, Antonio, respecto a la diapositiva anterior, sí. Yo creo que aquí hay una lección importante, que es que si tú te apartas de la gráfica, coges distancia, prácticamente ves una línea recta entre dos puntos, el punto que une en 1974 con el punto del otro lado. Entonces, prácticamente parece recta. Mientras que si esto lo vives día a día, pues estás en una verdadera montaña rusa. Entonces, lo que hay que hacer es abstraerse y entender que es un tema absolutamente pasajero. O sea, que es pasajero y que los mercados tienen que ser así porque la interpretación que tiene el mercado de las noticias es absolutamente particular. O sea, es un ser esquizofrénico que de vez en cuando está muy emocionado y otras veces está muy deprimido. Pero te tienes que apartar, porque si te apartas lo suficiente, lo que ves es una línea recta, ascendente, permanente. Si esto lo tuvieses en la cabeza, es que no padecerías, serías un inversor tranquilo, que es de lo que se trata, es donde realmente está la rentabilidad, en el estómago y en la tranquilidad. Unido a esto que dices, César, a mí me gustaría llamar la atención sobre la crisis de la subprime, que luego deriva en la crisis financiera tan gruesa que vivimos a finales de la primera década de los 2000. Se ve precisamente el pico hacia abajo. Quiero llamar precisamente la atención sobre este momento. Ha habido otros momentos de crisis a principios de los 2000, en el 78 la crisis del petróleo, los 70, en el 74, perdón, la crisis del petróleo, que aquí la tenemos. Pero claro, es que en el finales de la primera década de los 2000, cuando estalla la crisis subprime y deriva en una crisis financiera, el relato que se estableció en el mercado no era es una crisis más, además fue muy duradera. Sí, se llevó por delante cientos de empresas, se llevó por delante bancos de todos los colores. Daba la sensación, y esto es algo que me ha confesado algún inversor, que el sistema capitalista se había caído. Y era lícito pensar entonces, en aquel momento, que a lo mejor en aquellas caídas quienes estuvieran perdiendo dinero y estuvieran temblándole las piernas de verdad, podrían llegar a pensar, incluso los más experimentados, a lo mejor ha llegado el final. A lo mejor tienen razón algunos, el relato es cierto y esto se ha caído y dará lugar a un nuevo paradigma, pero todo esto se acabó, ¿no? La maravillosa historia de la bolsa se terminó. Pues aquel globo que tenían algunos en la cabeza en aquel momento, fijaos en la gráfica, como bien dices tú, César, en la gráfica del 70 al 2024, no deja de ser una pequeña muesca que sí, que fueron unos años, pero que si nos echamos la vista atrás y lo vemos, pues parece que fue un tropezoncito y que luego siguió el mercado hacia arriba. Pero mucho ojo con ese tipo de tropezones y mucho ojo con las retóricas. Al final, es lo que decía Antonio, ¿no? La bolsa es el activo más rentable y me atrevería a decir, Antonio, nosotros así lo defendemos, es el activo más rentable y seguro a largo plazo. A largo plazo, bien diversificado y con cabeza. Sí. Sin duda, sin duda. Aquí aportando algo más, al final, claro, parece que en 2007 se iba a acabar el mundo y que todo estaba mal, incluso que el sistema capitalista pues podía ser sustituido. Pero claro, aquí el inversor que conoce dónde invierte realmente duerme muy tranquilo, porque realmente durante la crisis de 2007 había muchas compañías
que seguían generando caja, generando más caja, vendiendo más y siendo más grandes, mientras caían fuertemente en bolsa. Entonces dice, quiero comprar todo lo que pueda de esto y mucho más, porque sabes que en algún momento se recupera y esa compañía no solo puede usar la caja que genera para comprar a otras compañías a precios de saldo, sino que realmente pues, es un negocio que está en expansión. Entonces, comprado a muy buen precio porque la bolsa caía, pues a largo plazo es una excelente oportunidad. Luego también sobre la volatilidad, esto al final es el Standard & Poor's 500, pero por ejemplo ahora, la semana que viene o esta semana, que ya empieza la presentación de resultados de compañías, la volatilidad, por ejemplo, que podemos tener en una sola compañía, si por ejemplo Amazon o Microsoft presenta resultados, aunque generen dinero y crezcan sus ventas, pero un poquito menos que la previsión que tienen los analistas, pues seguramente esa acción caiga un 15 o un 20% en bolsa y no por ello ha cambiado el negocio. Es decir, hay que mirar más a largo plazo, más allá de lo que haga un trimestre o un año. Aquí el largo plazo está claro, del año 70 al 24, pero es que hay que mirar a 5 años o más. A veces nos preguntan si invertimos en renta fija y decimos, no, nosotros no, porque es que somos inversores muy conservadores. No, es que es así. O sea, quiero decir, el año 22, la renta fija se pegó una piña, pero una piña irrecuperable. Porque claro, la gente salía de los fondos que tenían madurez a largo plazo y ya no había remedio porque obligaban al gestor a vender. Y obligaban a vender no al vencimiento, porque lo tenía que vender inmediatamente. Eso son pérdidas, eso es irrecuperable. Entonces, somos conservadores y por eso no invertimos en renta fija. Al final, lo mejor son activos reales siempre. Sí, no, sin duda. Al final estás en el pasivo de alguien. Estás en el pasivo de un banco, en el pasivo de un país o en el pasivo de una compañía. Y es una promesa de repago. Oye, puede ocurrir muchas cosas. Desde luego, pues, a ver, nosotros en estos años de Tu Dinero Nunca Duerme, conociendo a multitud de gestores, algunos extraordinarios gestores de renta fija, es verdad que también es posible invertir en renta fija desde una perspectiva de valor, una perspectiva value, también de análisis fundamental y aprovechando las oportunidades que también da el mercado high yield en algunas ocasiones. Pero yendo un poco a lo que tú decías, ¿no? A la definición propiamente dicha de lo que es inversión a largo plazo conservadora, al final a mí me gusta más tener activos reales. O sea, yo prefiero ser el propietario de una parte pequeñita de una empresa que me guste mucho que no ser el acreedor de una empresa que llegado el momento me tendrá que pagar o no me tendrá que pagar, ¿no? Está claro. Sí. Y a ver cuánto vale el dinero una vez llegue el vencimiento, porque claro, cada vez hay más inflación y el dinero cada vez vale menos. Sin duda alguna. ¿Qué es esto que nos presentas aquí, Antonio? Sí, esto, bueno, como hemos visto en el gráfico anterior, que bueno, las subidas pues a largo plazo siempre se dan, pero por el camino hay mucha volatilidad y hay tanto años de subidas fuertes, como de caídas. Aquí, por ejemplo, aparecen las mayores caídas y la duración. Por ejemplo, pues hay una de 5,1 años que fue una caída del 60%, claro, imagina invertir, y durante 5 años, alguien que no haya invertido nunca, que pierda un 60%. Y está un año, otro año, durante 5 años. Pues al final a esta persona se le quitan las ganas de invertir. Entonces, tiene que conocer esto. Pues, por ejemplo, una de 5 años, otra de 3, otra de 1, pues hay caídas fuertes del 60, del 30, del 48, o sea, de vez en cuando hay una caída. Pero, por supuesto, también hay subidas que a la larga son mucho mayores que estas caídas, como hemos visto en el gráfico anterior. Entonces, hay subidas que también duran 5 años, que duran 4, que duran 7, hasta la siguiente caída. Y lo mejor es ser paciente, saber dónde estás invertido. Pues si estás en un índice, pues saber estar ahí tranquilo. Si estás en un fondo de gestión activa, pues confiar en ese gestor. Si inviertes por tu cuenta, pues saber lo que tienes, lo que ganan las compañías, lo que hacen, quiénes son sus competidores y un poco todo. Pues al final, para estar tranquilo en la inversión, tienes que saber cuál es tu subyacente. Pero conocer esto, que por el camino hay mucha volatilidad, hay años de caídas y que son duraderas, hay que conocerlas y la mejor estrategia es no hacer nada. Y si haces algo, se puede poner un plan de inversión y ahorro periódico, por ejemplo, una cantidad inicial y unas aportaciones periódicas.
y cuando caiga, por ejemplo, un 20% o un 30%, si se puede aportar algo más, pues aportar más. Si esa estrategia se lleva durante 10 o 15 años, pues a largo plazo vamos a generar mucho patrimonio solo haciendo eso. Entonces, bueno, pues es una forma, hay muchas formas de invertir, pero bueno, esta sería una que a mí me parece razonable. Luego hay una cosa que te dice el gráfico. Si lo miras de lejos, ves mucho azul, la superficie azul es muy grande frente a la superficie roja. O sea, hay muchos días en la que los mercados van para arriba y pocos días en los que van para abajo. Lo que ocurre es que cuando las cosas bajan es mucho más doloroso que el equivalente cuando suben. Doloroso personalmente y en la conciencia. Entonces, por eso hay que evitar estar todo el día. Yo me acuerdo que el 2007, 2008, 2009, yo lo viví invertido en Bestinver, de la mano de Paco García Paramés. Y como tenía mucho trabajo, pues la verdad es que no me daba tiempo a mirar nada. Entonces, como no miraba nada, pues lo pasé sin pena ni gloria y estupendamente, pero en esos años Bestinver tuvo caídas, yo creo que superiores al 50%, y no pasó nada, al revés. En el 2009 aquello se disparó como un muelle, porque claro, habían podido comprar compañías que, como dice Antonio, generaban caja, eran rentables, lo hacían correctamente, y es a lo que se dedicaba el gestor, a comprar estas cosas, estas joyas, y cuando los mercados de repente se les quitó la neura, pues aquello se disparó, fue espectacular. O sea, y volverá a suceder, ¿eh? De todas maneras, una reflexión que me la he hecho muchas veces cuando he visto este gráfico. ¿No tenés la sensación de que con el paso de los años, la evolución de la tecnología y la rapidez a la hora de tener la información y las comunicaciones entre los distintos operadores de mercado hacen que con el paso de los años las subidas sean de media algo más duraderas y las caídas de media algo más menos duraderas en el tiempo? Tengo esa sensación de que antes todo costaba un poco más, ahora la capacidad de reacción de las compañías es un poquito más amplia, permitiendo que las caídas no sean tan prolongadas como la de los 40, ¿no? Con 5,1 años ahí de caída en el S&P 500. Y luego, una cosa importante de este gráfico, que las grandes rentabilidades, las rentabilidades extraordinarias, se construyen en los momentos de caída. Lo decía antes muy bien Antonio, ¿no? Oye, si tú en un momento de caída tienes muy claro cuál es el comportamiento habitual del mercado y sabes muy bien dónde mirar aquellas empresas o aquellos índices que han perdido mucho valor, oye, puedes aprovechar esa caída para construir luego un upside mucho más satisfactorio, ¿no? Sí. Sobre lo que comentas de las subidas, que ahora parece que son mucho más pronunciadas y más rápidas en muchos casos, en parte la tecnología aquí ayuda mucho, porque por una parte la información llega mucho antes a todos los inversores, que tienen la información más fresca y accesible para tomar decisiones rápidamente, y por otra parte, por ejemplo, hay ahora nuevas compañías que alguien desde su casa, con un ordenador, puede crear una compañía, un programa y vender en todo el mundo. O sea, ya no se limita a hacer, por ejemplo, una tienda, buscar un local y montar un negocio, sino que ahora, si es capaz de, sabe programar, sabe aportar valor de alguna manera, pues un grupo de ingenieros, por ejemplo, montan una compañía y tienen todo el mundo para vender. Entonces, una idea que con poco capital inicial que ponen su trabajo y lo hacen muy bien, pues pueden fundar compañías pues extraordinarias y eso tiene mucho valor. Y el crecimiento prácticamente de la inversión inicial, que es mínimo, a crecimiento exponencial con todo el mercado mundial, pues así se han formado compañías que hace unos años sería impensable. Se han formado un grupo de compañías o unicornios, o llámalo como quieras, pero que es por eso, que son la escalabilidad que hay hoy en día no existía hace 50 años y es por la tecnología. Esa es mi opinión, claro. Qué bueno, sí, es curioso. Vale. Respecto a las caídas, me centro un poco en las caídas también, porque al final sufrimos más cuando cae en bolsa nuestras inversiones que cuando sube realmente. Lo sentimos más, ¿no? Entonces me centro mucho aquí, es decir, oye, no pasa nada, esto cae. ¿Cómo ha caído Tesis Internacional?
Bueno, pues en el año y 4 meses que llevamos, la caída máxima ha sido del 8,61 y como vemos en el gráfico inicial de tesis, pues bueno, pues sería por agosto o así. Agosto del 24. Y era un magnífico momento de entrada. Es verdad que un 8% de caída no es nada, pero a partir de ahí, pues el fondo recuperó bastante bien, ¿vale? Aquí, como hemos visto, hay caídas que son mucho más duraderas. En este caso se recuperó muy rápido, pero realmente cuando cae, pues mejor comprar con un -8 desde los últimos máximos, hacerlo en pues 3 meses antes, que el fondo estaba más alto, ¿vale? Al final, a largo plazo, en realidad da un poco igual, pero bueno, poniéndonos así un poco más exquisitos, pues bueno, si cae, en vez de asustarse y vender, pues lo que hay que hacer es, si te gusta lo que tienes y estás convencido en la tesis a largo plazo, pues estar tranquilo y aportar más con un plan a largo plazo. Correcto. Por poner esto en perspectiva y sobre las aportaciones periódicas, aquí hay un ejemplo en el que dos inversores, uno afortunado y otro desafortunado, compran $10.000 desde el año 90 hasta el año 2020, uno invirtiendo $10.000 en máximos del Standard & Poor's 500 en el año, cada año, y otro invirtiendo en mínimos cada año, ¿vale? Pues la diferencia, como vemos, anualizada, está en el 7,4% y 8,4%. Es decir, el desafortunado que compra siempre en máximos tiene un 7,4% de rentabilidad, que no está nada mal, y el afortunado que compra siempre en mínimos de cada año, pues consigue un 8,4%. Una inversión, pues eso, de $10.000 al año, pues consiguieron, en el caso del desafortunado, pues aproximadamente $1 millón, y en el del afortunado, pues 1.300.000. Parece poco, un 1%, un 1% de diferencia, pero pues son 200, 300.000 de diferencia, que es bastante dinero, ¿vale? O sea, esto es para la respuesta a la gente que nos pregunta constantemente, oye, esto está muy alto, ¿es el momento de invertir? La respuesta es, oye, tú analiza si te gusta el fondo, si te gusta lo que vas, dónde vas a entrar. Si no te gusta, no entres. O sea, hay que decir, ¿para qué vas a sufrir? Pero si te gusta, el momento es hoy. No te esperes, no vayas a cronometrar nada, porque ahí no acertarás. Está el caso este de Peter Lynch, ¿no? de su fondo de Fidelity, que Magellan, que muchos inversores perdieron dinero y el fondo era un fondazo espectacular. Pero la respuesta siempre es momento, sí, el momento es cuando tú tengas esa disponibilidad y no te esperes. ¿Te gusta el activo? Pues no te esperes. No tiene sentido esperar. O invertir a años vista, es decir, no invertir para cuando suba un 10% vender. No tiene sentido porque no aprovechas el interés compuesto. ¿Vale? Sí, dices tú, cuando estás seguro, invierte hoy, el mejor momento es hoy. Nosotros en el programa acostumbramos a decir el mejor momento para invertir fue ayer. Oye, si no lo hiciste ayer, hazlo hoy. ¿Por qué? Pues por eso que acabáis de mostrar. Me parece una gráfica que no estoy muy acostumbrado a ver en este tipo de presentaciones, os confieso, pero me parece buenísima. O sea, me parece un ejemplo extraordinario de por qué es importante y por qué no tenemos que hacer ese market timing que cualquier inversor novel intenta hacer al principio. Y ahora no, me voy a esperar a que baje un poquito más o me voy a esperar a que no vale para nada. pase esta crisis o me voy a esperar a que no te esperes. Invierte y además haz aportaciones periódicas porque eso es lo que te va a garantizar estar siempre invertido, los mejores días de mercado y los peores días de mercado. Eso es. Luego, bueno, hablando de aportaciones periódicas, en este caso a mí me gusta medir, a nosotros nos gusta medir qué ocurriría en un inversor que invirtiera en nuestro fondo en tesis internacional 10.000 euros en el inicio y cada mes pues aportara 200 euros adicionales. Tuviera un plan de ahorro e inversión con nosotros perdón, a largo plazo. Pues ese inversor habría invertido en total 13.200 euros y hoy tendría 19.668,85. Es decir, pues ya está viendo ese efecto del interés compuesto y viendo, pues bueno, pues que su ahorro e inversión tiene sentido. Este caso es curioso porque, claro, tesis internacional hasta la fecha solo ha subido. Entonces, cada nueva aportación extraordinaria está comprando más caro. Es decir, le hubiera ido mejor si hubiera invertido esos 13.200 euros en el momento inicial que hacerlo poco a poco. Pero al final, hacerlo así es una forma de obligarse a ahorrar, de tener una disciplina
que de otra manera no tendríamos. Al final, la disciplina, yo creo que también en la inversión pues es bastante importante. La disciplina, Y la paciencia descorrelacionas y con el el estómago. mercado. Y ¿Cómo? descorrelacionas con el mercado. O sea, no estás ahí cronometrando al mercado. Si lo automatizas, estás totalmente descorrelacionado con lo que hace el mercado. Tú tienes periódicas y lo que dice Antonio, si lo pillo bajo, pues lo pillo bajo y eso que va bien. Si lo pillo alto, pues tampoco pasa nada. O sea, es cierto que un inversor que haya tenido esta disciplina, en el caso de Tesis, cada vez ha comprado un poquito más caro porque el fondo en general siempre ha ido subiendo, ¿no? Pero es una estrategia de inversión que yo la creo, me parece que es excepcional, vamos. Sí, es como el anterior ejemplo donde alguien invertía 10.000 dólares en máximos del año o en mínimos. Aquí se hace mensual y esto vale pues con cualquier subyacente que se esté cómodo y que le guste. Y al final es ahorro e inversión. A largo plazo nunca es malo. No, y es la fórmula del éxito. Quiero decir, cuando nosotros decimos una y otra vez, ganar dinero en bolsa es posible, es fácil, es seguro y es rentable. Pero es poco sexy y muy poco atractivo. No vas a llegar a la tertulia de café con tus amigos a decir que has dado un pelotazo y probablemente es más bien al contrario. Siempre tendrás algún amigo alrededor o algún conocido o algún familiar que diga, oh, he pegado un pelotazo con Nvidia, o menudo pelotazo he pegado con no sé quién, o mira mi posición de no sé cuántos, o, no sé, o tradeando, mira lo que he ganado en el último año. Claro, eso es muy atractivo, suena muy bonito, suena muy, muy exitoso, pero en el fondo tú que estás diciendo, bueno, pues yo estoy aburrido, yo tengo mi orden periódica, no lo miro más que una vez al año, realmente ahora mismo no sé ni qué rentabilidad llevo. Bueno, y tú por eso te las das de que sabes invertir en bolsa. Yo no me las doy de nada. Yo digo que invierto en bolsa periódicamente y con la fórmula del éxito. Dentro de 10, 12 años volvemos a tener este mismo café y veremos el que daba pelotazos con Nvidia y iba pegando tiros intentando averiguar cuál iba a ser el siguiente movimiento de mercado, qué posición tiene y cómo le ha ido, y a mí cómo me va a ir. A mí probablemente me vaya a ir probabilísticamente infinitamente mejor que al otro, porque al otro probabilísticamente lo habrá perdido todo en más de 2 ocasiones. Con lo cual es la fórmula del éxito. Hablábamos antes de hacer el vídeo, ¿verdad, César? De que lo que nosotros hacemos es muy aburrido. Sí, habrá quien diga que es aburrido, pero sin duda alguna, esto que estamos contando no es ni más ni menos que la fórmula del éxito, el santo grial de los beneficios de la rentabilidad en bolsa, en renta variable. Y es que no hay muchos más secretos. Y tiene toda la lógica y como estamos viendo en estas gráficas, los datos lo avalan. Claro, y esto, por ejemplo, es 1 año y 4 meses, pero realmente el interés compuesto empieza a ser muy efectivo, porque es exponencial, no es lineal, empieza a ser efectivo pues, cuando pasan 10, 15 años. No es lo mismo, por ejemplo, un 10% de 10.000 que cuando ya has invertido, has acumulado y has juntado, por ejemplo, pues no sé, 150.000 que llegan, pues un 10% de 150. O sea, al final es exponencial. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el dinero crece en mucha mayor medida. Se había por ahí también un gráfico de Warren Buffett de que había conseguido, no sé si el 50 o 60% de su fortuna, pues en los últimos 8 o 10 años. Era como algo muy... o sea, llamaba mucho la atención y es por eso, es que el interés compuesto al final necesita tiempo. O sea, necesita, evidentemente, buenas rentabilidades, pero tiempo. Ahí van las matemáticas. Una función exponencial es muy difícil imaginársela. Muy difícil. Tú te imaginas digamos, una progresión lineal, pero una función exponencial donde arriba en el exponente tienes el tiempo, es muy difícil imaginársela. Por eso el primer gráfico ha advertido Antonio, oye, es logarítmico, porque si no, no veríamos una recta, veríamos una curva parabólica ahí para arriba. A lo de hockey, ¿no? Claro, lo que hay esa curva así en forma de J que va para arriba, ¿no? Porque la idea que es innata de una función exponencial no la tienes. No la tienes. O sea, yo creo que la gente la ve al cabo de 20 años de tener un fondo que de repente decide hacer un traspaso porque le gusta más otro. Y en ese momento la gestora que te da los datos de qué parte era lo primero que pusiste, cuánto es la rentabilidad,
pues a lo mejor es una décima parte de lo que pusiste. Es No, curioso. Es y curiosísimo. es tan bonito. Y es tan bonito que hay gente que no se lo cree. O sea, que cree que le estás vendiendo la moto. No, son matemáticas, está ahí. Einstein le atribuyen, ¿no? Lo de que era la octava maravilla. La octava maravilla. Claro, porque es intuitivo, no lo es. O sea, esto de que si tienes un 10%, pues cada 7 años doblas, cada 14 multiplicas por 4, o sea, vas multiplicando por 2, por 2, por 2, y es es una función exponencial, nada más. O sea, un amigo inversor que lleva muchísimos años invirtiendo con mucho atino, no voy a revelar la identidad, aunque muchos de nuestros oyentes seguro que le conocen, me confesaba en una cena hace no mucho que en los últimos 4 años había sacado rentabilidad por valor de todo lo que había ganado a lo largo de su vida, solo en los últimos 4 años, porque había conseguido doblar todo su patrimonio en los últimos 4 años. Imaginémonos lo que es eso, ¿no? Cuando llevas ya más de 30 o 40 años, César, como es tu caso, invirtiendo, ¿no? Es la magia del interés compuesto. Y hay que verlo y hay que verlo y dibujarlo. A veces hay que dibujárselo. Oye, para eso vale papel y lápiz y te lo dibujas. Esta es muy divertida, esta está muy bien. Sí. Claro, es que hay muchos inversores que siempre pues, leen la prensa, leen cualquier noticia o como estamos rodeados de información, dicen, pues bueno, ahora hay riesgos geopolíticos, hay inflación, hay no sé qué, o sea, siempre hay una excusa para no invertir. Entonces, tuvimos la idea, este gráfico lo hemos presentado alguna vez, de estudiar o analizar qué le ocurriría a alguien que invirtiera $10.000 en la crisis de las .com en el año 2000, en el máximo del Standard & Poor's 500, y otros $10.000 en el máximo de la crisis de 2007. Entonces, este inversor invirtió en total $20.000 en los 2 peores momentos de la historia reciente del Standard & Poor's 500. ¿Qué rentabilidad habría obtenido en el año 2024? Pues bien, este inversor, como se ve en la línea gris, esa fue la inversión, estuvo pues con la inversión por debajo pues prácticamente toda su historia. En 2007-2008 volvió a invertir, en total la línea gris se ve como son los $20.000 de inversión, y a partir de 2013-14 ya recuperó. Y luego en 2024, pues a partir de ahí con las subidas, su inversión de $20.000 se convirtió en 63.187. ¿Esto cuándo es? Pues bueno, es muy fácil hacer la fórmula de la TIR y comprobar cuál es esa rentabilidad, que fue del 5,77%. Es decir, un inversor sin dividendo, eso es, que esto sería más. Un inversor con la mala fortuna de invertir en los 2 peores momentos de la historia reciente del mercado, triplicó su inversión. Pues bueno, es verdad que es tiempo, porque desde el año 2000 al 24 pues hay tiempo, pero este es el largo plazo y esto es lo que ocurre pues cuando inviertes, en este caso en el Standard & Poor's, que son las 500 principales compañías, que han estado, pues en este caso 24 años generando beneficios y aumentando su negocio y siendo más grandes, pues al final eso tiene recompensa. Lo normal no es invertir en máximos del mercado, es decir, esto es muy, muy complicado, igual que invertir en mínimos es prácticamente imposible, invertir en máximos también lo es. O sea, al final, lo normal pues no es que estemos ahí en uno de los extremos. Pero yéndonos al extremo, pues vemos que también incluso ahí es rentable, es decir, hay que estar tranquilos, ir a largo plazo, utilizar un dinero que no se necesite y tener una estrategia de, pues puede ser eso, ahorro periódico, inversión pues, a largo plazo. Y todo esto es lo que puede ocurrir. Esto es lo que decimos, ¿no? Por este motivo siempre decimos que la inversión en bolsa invertir en bolsa es el activo más seguro y rentable a largo plazo, porque incluso siendo el más cenizo de todos los inversores de todos los tiempos, con un poco de paciencia y aplicando el interés compuesto triplicas. Y esto en el caso, como dices, ¿no? De haber hecho solo 2 aportaciones, una a principios de la década y otra en el otro peor momento, invertir en esos 2 peores momentos. Pero si hubieras hecho inversiones periódicas, otro gallo hubiera cantado, no hubieras sacado un 5% anualizado. Lo que quiere decir es que peor no se puede hacer. Peor no se puede hacer. Con muy mala suerte. Claro. Pero lo que tenía una cualidad,
un estómago a prueba de bomba. Y con ese estómago es con el que saca una TIR de casi un 6 con dividendos adicionales. O sea, por eso decimos que la principal víscera de un inversor no es su cerebro, es su estómago. Ahí es donde tiene que estar fuerte bueno, y ser metódico, nada más. Sí, eso es. Bueno, aquí es un poco más de lo mismo. Al final, mientras más tiempo mantengamos nuestra inversión, pues más probabilidad de ganar dinero. Es decir, si mantenemos nuestra inversión un día, la probabilidad de tener un retorno positivo es del 53%. Si la mantenemos durante un año, la probabilidad es del 75%. Y mientras más a largo plazo las compañías generan beneficios y crecen, pues si mantenemos nuestra inversión, por ejemplo, aquí en este ejemplo, 30 años, pues prácticamente del 100% la probabilidad de obtener retornos positivos. Hay que ver esto a largo plazo y tener en cuenta esa volatilidad y esas caídas de las que hemos hablado, pues que a largo plazo es muy rentable. Vale, luego, sobre cómo invertimos en tesis internacional, porque al final esto estamos hablando de inversión en índices, como puede ser el Standard & Poor's 500. Nosotros, con el fondo tesis internacional, pues al final, como tantos fondos de gestión activa, pues intentamos superar a los índices. Entonces, dentro de toda la dispersión de compañías que hay, pues hay compañías que están a mejores precios, hay compañías que tienen más calidad, hay compañías que tienen menos calidad, compañías con más deuda, compañías con menos deuda. Y al final el trabajo del asesor es buscar aquellas, en nuestro caso somos agnósticos, es decir, podemos invertir en cualquier tipo de compañía, tenga el sesgo que tenga, ya sea quality, ya sea value, ya sea la compañía que sea, si encontramos valor. Ahora bien, ¿cómo se determina si una compañía tiene valor? Bueno, la compañía cotiza un precio, el mercado te ofrece un precio por ella, es decir, te dice, pues, esta compañía vale tantos euros. Y nosotros tenemos una valoración subjetiva con los flujos que pensamos que va a tener en el futuro, porque hay que imaginarse esa compañía futuro, con esa imaginación de cómo va a estar esa compañía pues dentro de unos años. A partir de ahí, estimamos un valor intrínseco de esa compañía, lo que nosotros pensamos que vale, y si ese valor el mercado lo ofrece más bajo, la valoración de mercado está más bajo que el valor intrínseco de la compañía, estaríamos en zona de compra. Entonces, hay una oportunidad en la que, dependiendo del resto de oportunidades, si tenemos suficiente margen de seguridad, pues nos dará una rentabilidad que nosotros busquemos, ¿vale? Nosotros buscamos también que ese valor intrínseco de la compañía, que como vemos aquí es una línea que crece con el tiempo, con el paso del tiempo, sea lo más pronunciada posible, es decir, pues que crea mucho valor para los accionistas, porque si nos equivocamos en el momento inicial de la valoración, que la compañía sea capaz de crear tanto valor que el tiempo nos proteja incluso de un error de sobrevaloración, ¿vale? Pues sería un poco la idea, que es lo básico, lo que hacen todos los gestores para invertir e intentar superar al mercado. Los inversores que invierten, pues fijándose en los datos fundamentales y en los números números y estrategias de las compañías. Vale. O sea, yo creo que todos los gestores, todos, en este caso asesor, porque nosotros somos asesores del fondo, siempre buscan su margen de seguridad. Entonces, en este caso, ¿cómo se encuentra? Pues se encuentra por el crecimiento. O sea, es el crecimiento el que te da el margen de seguridad. Porque a poco que pase el tiempo, te vas distanciando del valor intrínseco que no está, digamos, sometido a los rigores del mercado. Eso es lo que intentamos buscar, lo que crece con mayor pendiente. Y eso es lo que te da el margen de seguridad. Un valor, o sea, un inversor en valor, como puede ser Magallanes o Cobas, digamos, buscan el margen de seguridad en una compañía que esté barata, especialmente barata. Quizás es otra manera de todas, a mí me parece todas brillantes, ¿eh? O sea, pero digamos es otro concepto, otro estilo que bien llevado y llevado, digamos, con honestidad de ideas y teniéndolas siempre presentes, pues a mí me parece fantástico, vamos, el procedimiento. Claro, al final hay que buscar una cartera equilibrada en el que pues todas las compañías de la cartera se complementen con todas. Y al final puedes encontrar una compañía que crezca mucho, entonces su múltiplo entre capitalización-beneficios, por ejemplo, entre free cash flow, sea muy alto porque tiene mucho crecimiento y tiene unas ventajas competitivas increíbles que hace que ese múltiplo ya de por sí sea alto.
puedes encontrar una compañía pues, más desconocida, que es poco seguida, cuyo múltiplo es muy bajo, pero igual es más difícil también que ese múltiplo vuelva a ser más alto porque sigue siendo pequeña, desconocida y no muchos inversores entran ahí. Entonces, bueno, tienes que buscar un equilibrio, encontrar el estilo que más te gusta y son complementarios. Es decir, puedes tener una, puedes tenerlas las dos o ninguna. Al final, no hay una inversión, un estilo mejor que otro, sino al final se trata de comprar barato y comprar bien. Es decir, sea el estilo que tenga, el crecimiento que tenga o el múltiplo que se pague. Es tener una valoración subjetiva y si para mí, pues ya sea value, ya sea quality o ya sea grow, si tiene valor y creo que ese es mi mejor opción a largo plazo y complementa el resto de la cartera, pues es candidata a estar dentro, ¿vale? A mí hay una cuestión con lo plantea Antonio que me gusta mucho, que es cuando habla de la cartera, dice que habla de un conjunto, que una compañía no tiene sentido si no está otra. O sea, quiere decir que es la cartera hay que verla en conjunto. Es una estrategia que a mí me parece acertada. Claro, lo del conjunto, bueno, aquí son algunas de las compañías que aparecen en tesis internacional. Lo del conjunto, por ejemplo, una cartera con compañías como Celsius, donde tenemos muy poco peso, pues no tendría ningún tipo de sentido. Pero a lo mejor una cartera muy robusta, con una posición pequeñita de Celsius, que es una idea en la que hay un proceso de salida al exterior de la empresa, porque actualmente vende bebidas energéticas solo en Estados Unidos, pero lo está haciendo muy bien y quiere salir al exterior. ¿Qué ocurre? Que si sale al exterior y no vende, esa compañía se va a desplomar en bolsa. De hecho, lleva una caída importante. Entonces, si tenemos la cartera sin equilibrar con compañías del estilo de Celsius, pues tenemos un riesgo elevadísimo. Entonces, al final hay que buscar un equilibrio. Nosotros, bueno, pues tenemos, por ejemplo, Microsoft, tenemos Amazon, algunas de las grandes, tenemos Salesforce, Berkshire Hathaway, tenemos Louis Vuitton en Francia, tenemos Eurofins, tenemos Miquel y Costas en España, medios de pago, Visa, Mastercard, alguna de salud como United Health o Vertex Pharmaceutical, que tiene un monopolio en fibrosis quística. Tenemos Shopify, tenemos Uber, que la hemos incorporado en cartera, tenemos Ulta Beauty. Pues al final es un conjunto de empresas que todas generan dinero y tienen poca o ninguna deuda, la mayor, el 60% de la cartera tiene caja neta, se complementan entre ellas y es cierto que, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, igual la semana que viene, pues alguna presenta resultados y presenta mejor que lo que esperan los analistas y sube un 20%. Pues mi trabajo ahí es, oye, esto lo merece, pues igual tengo que rebalancear, vender un poquito de esa compañía y comprar otro poquito de otra que haya caído más o una idea nueva que complemente al resto de la cartera. Si ocurre al contrario, por ejemplo, presenta una compañía y cae un 20% porque ha presentado un poquito peor, pues igual tengo que replantearme si tiene sentido aumentar de peso. Entonces, al final, es un conjunto de compañías que se complementan entre ellas y, sobre todo, unos pesos adecuados que equilibren el riesgo total para la cartera. Aquí, al final, se trata de ganar dinero, pero minimizando también los riesgos. Y los riesgos no me refiero a la volatilidad, porque el fondo cae y siempre cae. Durante los próximos 5 años va a caer en algún momento, pero me refiero a no perder dinero de manera permanente, ¿vale? No, unas compañías mezclan muchos estilos ahí. Tienes calidad, sin duda, tienes algunas de las compañías que están destacadas en fondos de corte value, de corte valor, también muy importantes. Tienes la compañía favorita de muchos inversores y muchos gestores, Berkshire Hathaway. Parece una cartera, mirándola en conjunto, la verdad que muy completa y muy atractiva. Sí, pero al final es eso, el fondo tiene un sesgo hacia la calidad porque yo soy partidario oye, las compañías de calidad realmente lo valen y pues si hay que pagar un poco más de múltiplo por ellas porque me dan una confianza y una tranquilidad y un crecimiento que igual otras no me dan, pues yo estoy dispuesto a pagarlo de manera pues racional. Pero no por ello, si tengo que invertir en otro tipo de empresa, si considero que hay valor y equilibrio al resto, pues ¿por qué no invertir? Es decir, voy a invertir allí donde creo que voy a ganar dinero. Y hay una cuestión sorprendente que a mí me
me parece sensacional, vamos. Inversiones que capitalizan 3 trillones, una barbaridad, que son como pesos pesados, crecen a un ritmo como si fueran pesos ligeros. O sea, es decir, nosotros somos un grupo de empresas, somos empresarios desde hace casi 40 años, y la verdad es que a mí me dejan pasmado estos crecimientos brutales que ves que Microsoft en divisiones como Azure crece un 30% todos los años, y un año y otro año y otro año. O sea, para eso hay que ser un verdadero genio. O sea, hay que tener, que lo son, o sea, tienen management, tienen un management al frente que es espectacular. Entonces, teniendo esto que el mercado te lo ofrece, la cuestión es saber si puedes no estar. O sea, ¿puedo no estar aquí? Totalmente. Yo puedo tener una manera de invertir determinada, pero si el mercado te ofrece esto, ¿puedo dejar de estar? Pues claro. posiblemente Aquí, no. sí, yo diría que, claro, todo depende del precio, siempre y cuando sea racional, un precio razonable. Es verdad que, por ejemplo, compañías como Microsoft, pues en su paquete Office o incluso en Azure, si tiene poder de fijación de precios y cada año decide, por ejemplo, subir un 7 o un 10% el precio en esa línea de negocio, la compañía cada año gana un 7 o un 10% más. Entonces, el interés compuesto también aplica aquí. Es decir, si Microsoft sube precios un 10% cada año y mantiene los clientes, cada 7 años duplica su cifra de ventas. Entonces, una compañía tan grande dice, pues sí, puede duplicar su cifra de ventas en los próximos 7 o 8 años. ¿Por qué no? Si tiene ese poder de fijación de precios. Pero claro, aquí está cuánto estoy dispuesto a pagar por eso. Entonces, depende del precio y de las alternativas que yo tenga, pues podré estar ahí, o habrá mejores ideas que yo considero que serán más rentables y tendrán riesgos parecidos o pues riesgos que equilibren al total de la cartera. Y ahí ya entra un poquito la alquimia de la inversión. O sea, es decir, yo tengo claro que yo no lo sé hacer y que admiro y aprecio quien lo sabe hacer. Lo que sí me doy cuenta es de quién lo sabe hacer. Y esa ha sido mi suerte. Esa ha sido mi suerte. Y también saber que no sé. ¿Vale? Eso es lo principal. Saber que no sé. Y eso es importante. Pero el darme cuenta de quién tiene esta sensibilidad, eso ha ayudado mucho. Vamos, ha ayudado mucho con el conocimiento de grandísimos gestores, como fundamentalmente Francisco García Parames, vamos, que Desde luego. ha estado siempre como ha sido una referencia. Sin duda. Vale, luego ya por ir terminando, bueno, pues estas serían algunas de las principales compañías del fondo por pesos. O sea, si veo una idea así más o menos pues fuerte, me gusta concentrar. Como diría Buffett, bueno, Buffett de hecho lo ha hecho, por ejemplo, en Apple, ¿no? Él vio Apple muy clara y puso el 50% de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway ahí. Por regulación y por CNMV no podemos poner el 50% en ninguna acción. De hecho, tampoco queremos someter a los participantes a esa posible volatilidad. Pero bueno, sí que dentro de los límites CNMV pues hay cierta concentración. Por ejemplo, Amazon tenemos 9,60 o Meta un 8,14 hasta cierre de diciembre. Y luego, por ejemplo, en el quesito, que es la distribución sectorial, vemos que hay cierta concentración en tecnología. Pero claro, aquí la tecnología es muy, muy amplia. Es decir, una empresa, por ejemplo, como Shopify, que es e-commerce, o como Uber, que es movilidad, son completamente diferentes. Y a lo mejor ambas están en tecnología. Entonces, al final, la tecnología hoy en día está en todos sitios y no toda es igual. Entonces, bueno, pues tenemos un 39%, pero cada empresa opera en negocios completamente diferentes. Algunos sí que se pueden solapar, pero en general son diferentes. Y luego, pues, por dar algún dato más de la cartera, pues el peso de las 10 primeras posiciones pues, está en el 55%. Actualmente hay 32 valores. La idea es dejarlo por ahí, pues entre 30 a 35. Y bueno, la mayoría de las compañías tienen caja neta, 62%. Las empresas crecen, es decir, me gustan compañías que crecen. No me gusta comprar, aunque sean múltiplos muy baratos en general, porque todo tiene un precio, compañías que van a menos.
Al final invierto en compañías que yo quiero que dentro de 10 años vayan a ser más grandes de lo que son hoy en día. Y bueno, pues al final la empresa está principalmente en grandes compañías, pero bueno, también tenemos alguna pequeñita. Tenemos 4 empresas por debajo de 10.000 millones de euros de capitalización. Que bueno, pequeñitas en Estados Unidos serían pequeñas, en España igual no tanto. Pero bueno, la más pequeña que tenemos es la que hemos comentado antes, que es Miquel y Costa. Luego por regiones, pues estamos principalmente en Estados Unidos con un 82%, también en Canadá y en Europa con un 5%. Al final estar en Estados Unidos, Europa, pregunta mucho, ¿es mejor Europa o Estados Unidos? Pues hay buenas opciones en Europa y hay buenas opciones en Estados Unidos. Al final hay que ir compañía por compañía y ver qué ocurre. Es decir, si Estados Unidos o Europa es como una generalidad, pues que, en mi opinión, intento salir de ahí. A mí, personalmente, me gusta más Estados Unidos porque veo mucho más dinamismo, mucho más crecimiento y mucho más agilidad a la hora de hacer negocios y menos trabas. Pero no por ello quiere decir que en Europa no haya valor. De hecho, últimamente hemos invertido en Louis Vuitton, que lleva un año bastante bueno de momento, y, por ejemplo, en Eurofins. Entonces, bueno, estamos mirando alguna otra, como puede ser Novo Nordisk después de las caídas. Y bueno, pues al final es una distribución que está en Estados Unidos principalmente, pero también dentro de Estados Unidos son multinacionales que venden en todo el mundo. O sea, venden en Europa, venden en Asia y venden en todas partes. O sea, que al final la cartera también está diversificada en ventas mundialmente. ¿Vale? Sería un poco la idea. Y por mi parte, pues ya sería más o menos lo que quería comentar. En cuanto a tesis y en cuanto a un poco de idea pues, de inversión en general y un poco de cultura financiera. Bueno, y presumid, podéis presumir en tesis de llevar, como bien decís al principio, desde su lanzamiento un 54% y ocupar la segunda posición a 12 meses en el ranking de expansión para renta variable global, que tiene en su haber nada menos que 268 fondos. Es decir, lo estáis haciendo bien. Además, hacéis un ejercicio de transparencia muy buena, no solo explicando cuál es el estilo de inversión, sino qué veis en cada una de las compañías que tenéis en cartera. Y yo creo que el expertise que os adorna pues convierte a Tesis en un fondo extraordinariamente atractivo. Y por eso, y por vuestro tiempo, y por aguantarme los cambios de fecha para hacer este programa, este vídeo, pues os doy las gracias. Nada, gracias. Y yo lo he pasado francamente bien y espero teneros pronto de vuelta para tener algún debate, si queréis. Os propongo, mira, ya que os tengo y estamos aquí en directo, aunque sea grabando, el día que haya alguna polémica relacionada con alguna de las compañías que tenéis en cartera, os llamaré a capítulo y Antonio y César, si queréis, analizamos aquí, os charlamos. Encantado. Como a los tres nos apasiona la inversión, yo creo que nos dará para charlar largo y tendido. Será un placer. Nada, hemos disfrutado mucho. Sí. Yo personalmente me lo he pasado bomba. Muchas gracias. Yo también. Súper bien. Pues eso, Antonio, millones de gracias. César, gracias millones. Y a ustedes, a vosotros, amigos cuadrilleros, gracias por estar ahí. El que no se haya suscrito, que se suscriba, aproveche ahora, le dé a la campanita. Y recordad que podéis entrar en lacuadrillatudinero.com, os hacéis socios, que es gratis, lo único que tenéis que poner es rellenar un formulario con vuestro correo electrónico y así estaréis siempre informados de todo lo que hacemos en la cuadrilla de tu dinero. Hacemos vídeos, pero también tenemos cursos. Ahora mismo tenemos el curso del despertador de tu dinero 2.0, el curso de inversión en cápsulas muy cortito, pero muy cómodo de hacer, que sacamos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con Value School, y también un curso interesantísimo de inversión en oro, ese valor que está ahora mismo brillando, valga la redundancia, con luz propia, y lo hacemos este curso con Gustavo Martínez, que es uno de los inversores, de los asesores que más y mejor conoce la tesis del metal precioso, y nos va a enseñar pues cómo leerlo, cómo interpretarlo, qué es lo que tenemos que saber de la inversión en oro, y si finalmente nos gusta y queremos dejar una parte de nuestra cartera en este activo, que para muchos es reserva de valor, pues poder hacerlo con garantías.
Lo dicho, muchas gracias a todos y os espero aquí en el próximo vídeo. Ya veis, os traemos siempre lo mejor de lo mejor. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Lucer.